Hola, se me Muy perdió, buenos días. no sé si estoy presentando porque el Zoom se me ha perdido. Por favor, se le comunica la persona que está hablando que por favor pueda hacer silencio, por favor. Ahorita vamos a hacer las coordinaciones necesarias para que pueda presentar, profesor. Quien les habla es Manuel Roberto Roncal Rabanal. Soy profesor de la Universidad Nacional de Cajamarca y hoy, jueves 21 de octubre del 2021, voy a ser el moderador de esta mesa, Ciencias Naturales, en la segunda semana de investigación que está siendo organizada por la Red Peruana de Universidades. Bueno, para indicarles, ¿verdad?, que reciban un saludo muy cordial todos los ponentes y todos los presentes en esta sala para escuchar estas importantes investigaciones por parte de nuestros profesores. Cabe señalar o indicar a la audiencia que las preguntas podrán ser realizadas únicamente a través del chat y lógicamente serán respondidas por los ponentes luego de las presentaciones iniciales. Para los ponentes, ¿sí?, vamos a dar algunas indicaciones. Disponen de 15 minutos, ¿sí? Y voy a presentar al profesor José Vera Ramírez. Hubo un pequeño cambio en las ponencias. Él va a ir ahora como primero. José Vera Ramírez es doctor en física por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, con especialización en radiodiagnóstico clínico, radioterapia en la planificación de los sistemas de tratamiento, experto en dosimetría de resonancia paramagnética electrónica en materiales equivalentes a tejidos humanos. Trabaja en materiales poliméricos y dosimétricos utilizando en la calibración y también en la construcción y caracterización de materiales o software. Profesor José Vera Ramírez, tiene usted 15 minutos para su exposición. Sí, bueno, buenos días a todos. No sé si la presentación ya está viéndose. ¿Puede ir a compartir pantalla, por favor? Sí, pero es que como le dije, no tengo manejo ahorita del Zoom, se ha perdido. Profesor, disculpe, si nos fijamos en su pantalla, de repente hay un cuadro chiquito. Sí, se ha perdido todo eso del Zoom, no lo tengo. Ya, su presentación, doctor, ¿ya lo tiene ampliado? Lo tengo ampliado. Ya, muy bien. Entonces, va a darle escape. ¿Le da clic a escape? Ya. Ya, ahora sí, en la parte de abajo, en la barra del Windows, active el Zoom. Sí, pero no tengo control, no sale. No lo veo. No lo ve. No lo veo. Aprieto eso porque estaba normal. Ahorita no sale, no sé qué hacer. Ya, muy bien, profesor. Porque de repente cerraría el PowerPoint de repente y abrirlo nuevamente. ¿Será que ahí se active? Exacto, profesor, sí. Probamos. Probamos, profesor, con paciencia. Probamos. Lo tengo allí el Zoom, pero no sale esa ventanita que se necesita. No sale. Ya, profesor, vamos con calma. Abra el Zoom. ¿Se ve pantalla completa el Zoom? El Zoom está ahí, ¿no? El House Meeting, que está ahí, pero no sé cómo... Ya. Profesor, a ver, me indica. ¿Tiene el Zoom pantalla grande en su computadora? Sí, pero está en la entrada, ¿no? Dice click open Zoom meeting on the dialog show by your browser, ¿no? Entonces, pero no sé Cristian, qué. ¿tenemos la ponencia del profesor? No, profesor, ¿usted cree que puede enviarla en estos momentos por correo y Sí, lo mandé. pasaríamos en todo caso para la siguiente exposición? ¿Le parece, profesor? Por favor, porque bueno, no sé qué ha pasado. No se preocupe, profesor. Solucionamos, profesor Roncal, si pudiera dar la presentación al siguiente ponente y nosotros coordinamos con el profesor Vega para que él sea la segunda exposición. Gracias. Muy bien. La siguiente ponencia, entonces,
va con el programa normal, ¿verdad? Adelante. Muy bien. Mientras el profesor Neira soluciona este inconveniente técnico, vamos a continuar con la siguiente ponencia. La siguiente ponencia está a cargo, o estará a cargo de Jesús Victoria Flores y Verónica Neira, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El nombre de la ponencia es Modelización y Tecnología Digital, una propuesta para favorecer la articulación de los dominios matemáticos. La profesora Jesús Victoria Flores es doctora y postdoctora en Educación Matemática en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, profesora principal del Departamento de Ciencias, sección Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinadora de la línea Tecnologías y Visualización en Educación Matemática, entre otros. Publica sus investigaciones. Enrique, ¿ha tenido problemas de conectividad el profesor Roncal? Sí. Profesor, doctor Roncal, no le escuchamos. Espera un segundito. Pasamos directamente. Sí. Adelante, ¿le parece si pudiera? Victoria. Tuve un problema en la conexión. ¿Puedo leer otra vez? Disculpe. ¿Está profesor ahí? Sí. Claro. Sí, estoy. Sí, disculpen. Voy a volver a leer el currículo de la profesora Jesús Victoria Flores. Ella es doctora y postdoctora en Educación Matemática en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, profesora principal del Departamento de Ciencias, sección Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinadora de la línea Tecnologías y Visualización en Educación Matemática, entre otros. Publica sus investigaciones en revistas y libros en el área. Línea de investigación, mediación de la tecnología digital en el trabajo matemático y formación de profesores con integración de tecnologías. Y la profesora Verónica Neira es doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, en Perú, profesora del Departamento de Ciencias, sección Matemática en la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinadora de la línea de investigación, tecnologías y visualización en Educación Matemáticas IREN de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente a tiempo completo de la Universidad Ciencias Aplicadas, desarrolla investigación de tecnologías, teoría de registro de representación semiótica y otras teorías afines de la didáctica francesa. Actualmente es colaboradora de proyectos de investigación de la PUC. Adelante, profesoras, las escuchamos. Buenos días. La profesora Neira va a compartir el PowerPoint. Buenos días con todos. Mientras comparte la profesora Neira el PowerPoint, soy la profesora Jesús Flores. En primer lugar, agradezco a la RTU por la oportunidad para divulgar esta investigación que la estamos trabajando en el equipo justamente en la PUC, el equipo de tecnologías. Sí, ¿qué tal? Escucha el audio de alguien. ¿Qué tal? ¿Hay un micrófono abierto, por sí, profesor. favor? Sí. ¿Hay un micrófono abierto, ya, por favor? Profesor, dígame, ¿cómo puedo ayudarlo? Un ratito, por favor. Hay un micrófono abierto, le agradeceríamos. Adelante, profesora, continúe. Disculpe el inconveniente. Sí, profesora Neira, creo que también está bloqueado su micrófono. ¿Podrían colocar voz de presentación, por favor? Listo. Gracias. Bueno, como les decía, somos un equipo de investigadoras que trabajamos en la PUC y que estamos desarrollando este proyecto de investigación titulado, como ya lo dijeron, Modelización y Tecnología Digital, una propuesta para favorecer la articulación de dominios matemáticos. Este proyecto de investigación, siguiente diapositiva. Este proyecto de investigación es un proyecto en proceso y su objetivo es diseñar justamente una propuesta didáctica, somos del área de didáctica de la matemática, en la que se puede analizar y integrar la modelización matemática y la tecnología digital para favorecer la articulación de dominios matemáticos en el trabajo matemático de profesores.
Dentro de la teoría del espacio de trabajo matemático se llaman dominios matemáticos, es decir, diferentes campos de la matemática. El análisis, la geometría, el álgebra, etc. ¿no? En esta oportunidad presentamos una de las secuencias didácticas que compone la propuesta. Es una secuencia que está dada en el dominio del análisis y que tiene por objetivo justamente realizar ajustes de curvas para identificar funciones que permitan obtener una mejor aproximación a los puntos que se dan, ¿no? Todo ello a la luz de la teoría de los espacios de trabajo matemático, ETM. Esta es una teoría de la didáctica, cabe resaltar una teoría de la didáctica francesa, que con el uso de esa teoría o como el estudio del fenómeno que vamos a analizar, se pretende justamente analizar ese trabajo de los profesores a través de identificar cuáles son las génesis. En el modelo es un modelo que sintetiza la teoría. En el modelo se encuentran justamente esta génesis. ¿Cuáles son las génesis? La génesis semiótica, la génesis instrumental, la génesis discursiva, y también activar los planos verticales de este modelo teórico, semiótico instrumental, instrumental discursivo y semiótico discursivo. Bueno, esta es una teoría que nos permite justamente analizar e identificar la activación de estas génesis y de estos planos, ¿no? En la secuencia didáctica que hemos elaborado. Para ello, vamos a trabajar con algunos artefactos digitales, como la calculadora científica, Casio, que está allí en la presentación, su aplicativo EduMás, que nos permite conectarlo justamente con un código QR, y el software GeoGebra. Vamos entonces a la siguiente diapositiva para entender un poco de qué trata la propuesta rápidamente. La propuesta, en este caso la secuencia que presentamos, se llama Atrapanieblas. Y se titula así, podemos avanzar por favor, porque utiliza datos reales, ¿no? De acuerdo con una investigación realizada por Pérez en 2019, realizada en el asentamiento humano Leandro Ortega Pachacútec, en Ventanilla, Lima, Perú. Este asentamiento, casi la mayoría, o el 100% de pobladores no están abastecidos con agua potable y se abastecen por medio de cisternas. Entonces, una de las opciones que se presenta en esta investigación, de la cual tomamos los datos, es justamente el abastecimiento de agua por el uso de atrapanieblas, ¿no? Que capta estas gotas de agua que son microscópicas y que tiene la neblina y que permite transformarla en agua. Lamentablemente todavía no agua potable, pero sí en transformar el agua para diferentes usos de los pobladores. ¿Por qué presentamos esta secuencia, ¿no? ¿Por qué presentamos esta situación? Porque nos estamos interesados, como dijimos, en la modelización matemática por medio de la tecnología digital. Entonces, tratamos una situación de contexto, como es la situación de las atrapanieblas que existe, es real. Vamos a utilizar algunos aspectos de ellas para modelizarla y poder hacer aspectos o identificar o analizar aspectos intramatemáticos. Hemos colocado ahí un pequeño video. Podemos compartirlo un poco para entender de qué se trata esta propuesta. Por favor, profesora Neira. Ya puede compartir su video, profesor. Hasta antes eran ciegos, tenían el agua a la mano. Estamos cambiando la vida de unos 6.500 personas al momento. Tienen la función de capturar las microgotas que están suspendidas en el aire. En esta malla chocan y ahí empiezan a discurrir en la parte baja. Por todas estas canaletas, por toda la tubería va a este tanque que está ahí en la parte baja. De 200 litros hasta 400 litros de agua al día
un panel de estos captura. Utilizo para regar mis plantas que tengo en la parte baja, que está ahí. Yo mismo lo siembro y yo mismo lo cosecho y yo mismo lo consumo. A mí me ha cambiado mucho la vida, ¿no? Estamos robándole un poquito del cielo que nos está brindando el líquido vital. ¿Lo vas a usar para qué eso ahora? Para cocinar. Hoy día voy a hacer... Bueno, es un video un poco más largo, pero queríamos presentar justamente esta parte para entender de qué se trata esta situación, ¿no? Esta situación que hemos creado en base al atrapanieblas, que es muy interesante y se utiliza actualmente en el Perú, en Lima, y en otras regiones y en otros países también. Cedo el pase entonces ahora a la profesora Neira, quien nos explicará la secuencia didáctica y los aspectos matemáticos que estamos desarrollando. Profesora Neira. Puede activar su micro, profesora Neira. ¿La escuchamos? Profesora Verónica Neira, ¿puede activar su micrófono, por favor? Al parecer ya lo tiene activado, pero no lo escuchamos. Profesora Neira, si tiene alguna inconveniente, o en todo caso, la profesora Jesús puede continuar con la presentación. ¿Y no se le escucha el audio? La profesora Neira figura como que ya prendió su micrófono, pero no la escuchamos. ¿Es probable que siga compartiendo el video? Creo que sí. No. Entonces, ahí está. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, profesora, continúe. Ay, es un tema de mi... No sé qué pasó, se bloqueó todo. Audio y video. Ya, listo. Entonces yo les decía que, como la profesora Jesús ya les estaba mencionando, que esta es parte de una secuencia de actividades, la que estamos presentando ahora es la que está más que todo enmarcada en el dominio del análisis. Tanto la estructura, por ejemplo, para la creación de estos atrapanieblas también da pie para que nosotros podamos articular con otro dominio, que es el dominio de la geometría. Bien, centrándonos en lo que nosotros vamos a presentarles en este momento, a partir de la investigación realizada por Pérez en el 2019, él hizo un estudio y recolectó datos de varios años. Yo les voy a presentar los datos que recolectó en junio, desde junio a noviembre del año 2016. En esta tablita ustedes pueden ver muchos datos recolectados. Cada mes se hizo una recolección de muestras de días, o sea, 30 días en el mes de junio, por ejemplo, ¿no? En el cual recolectaron 38.67 litros por metros cuadrados y también usaron los promedios con una cantidad mínima de 0 hasta 9 máximo por día. ¿Ya? Esos son los datos que ellos recolectaron en esta investigación. Nosotros vamos a usar ciertos datos porque queremos que la situación pues, nos ayude de repente a trabajar varios temas matemáticos. Uno de ellos es el de funciones. Entonces, para ello, nosotros nos vamos a hacer las siguientes preguntas. Vamos a representar gráficamente cómo es que varía el volumen que está dado por litros por metros cuadrados, obtenido desde los meses de junio a noviembre del 2016. Y para ello vamos a usar uno de los instrumentos que es el GeoGebra, una herramienta digital. Entonces, hemos colocado a los meses unos números correlativos y el total recaudado por cada mes. Y a ello le hemos asignado un punto y un par ordenado. La ubicación en el GeoGebra con los puntos es la siguiente, la que estoy mostrando ahí en la gráfica. Entonces,
vamos a irle dando forma a la actividad para poder trabajar el tema de funciones y vamos a hacer una segunda pregunta. A partir de los datos que hemos usado en el ítem A, usando la calculadora científica ClassWiz, cuyo emulador es gratuito en estos años por el tema de la pandemia, lo pueden ustedes bajar, vamos a ver qué curvas nos permite a nosotros utilizar para aproximar de mejor manera con los datos dados. Entonces, hay una secuencia de pasos que nosotros podemos hacer en esta calculadora ClassWiz, que es una versión mejorada a la calculadora Casio FX991. Entonces, aquí en la ClassWiz nosotros tenemos otras aplicaciones que podemos usar a nuestro favor. Entonces, vamos a la interfaz de estadística, que es la número 6. De ellas escogemos la opción 2 para poder hacer nuestros ajustes de curvas. Y nos va a salir una tabla para colocar las dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Una vez que ustedes hacen el ingreso de estos datos, que son los datos que nosotros hemos tenido en la tabla 1, lo que vamos a hacer es generar un código QR. Con la misma calculadora se genera el código QR y ayudado del aplicativo Casio EduMás, escaneamos el código y esto nos va a dar una serie de opciones para que nosotros podamos realizar el ajuste. Entonces, en el comando gráfico tenemos nosotros 7 opciones para poder nosotros verificar con cuál de ellas podemos ver que los puntos están un poco más apiñados a la curva, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar algunas opciones. Una de ellas es la opción de A por B a la X. Si se ajusta con una curva de ellas, este sería el gráfico y así quedarían los puntos. Vemos que todavía están un poco separados de la curva. También podríamos hacer una aproximación con E a la X y igual observamos puntos muy lejanos a ellos todavía. También podríamos trabajar con la función lineal X, en este caso, una función decreciente, que es importante tomarlo en cuenta porque de acuerdo a los datos recolectados de junio a noviembre, pues hay meses que están en pleno invierno y hay meses que ya están en primavera. Entonces, por lo tanto, la humedad tiende a disminuir y eso va a también hacer que recolecten menor cantidad de agua. Entonces, por eso es que las funciones aquí son decrecientes, en el sentido de los tiempos, ¿no? Y también podemos hacer nosotros un ajuste con un logaritmo de X o con un X al cuadrado, por ejemplo, como es en esta siguiente tabla. Entonces, ahí la calculadora ustedes tienen varias opciones para que puedan utilizar y con ello ya pueden ir decidiendo cuál de ellas van a poder utilizar para hacer un mejor ajuste. En ese sentido, desde el punto de la teoría del espacio y el trabajo matemático, nosotros tenemos que este artefacto digital, que en este caso es la calculadora, nos va a permitir a nosotros hacer la visualización en línea, porque todo es por el aplicativo de Educación Más. Y con ello nos permite hacer un proceso para construcción de las curvas que nos permita a nosotros trabajar mediante esa representación gráfica, poder identificar cuál es la curva que tiene el mejor ajuste. Entonces, desde la teoría, a la luz de la teoría, lo que estamos haciendo es activando una génesis instrumental porque estamos haciendo uso del instrumento. En este caso es la calculadora y el aplicativo. Y vamos a tomar como representámenes a los puntos de paso, que nosotros teníamos ahí una lista de 6 puntos, para que podamos realizar ya el proceso de visualización y así podamos nosotros asociar a la representación gráfica la curva que mejor me describa el comportamiento. Por ejemplo, en nuestro caso hemos usado 2 curvas de las 7 que hay aquí en la calculadora. Nos ha parecido que la función lineal y la función cuadrática es la que mejor se ajusta a la lista de puntos que tenemos. Con ello entonces vamos a trabajar y activar la génesis semiótica, lo que indica que se va a activar un plano vertical semiótico instrumental, desde la luz de la teoría. Todo esto, los términos son también propios del marco teórico. Entonces, en base a la representación gráfica de la curva, que ya genera la visualización, si ustedes se han dado cuenta, en el marco teórico habían 2 planos, cognitivo y epistemológico, que es para trabajar nosotros aquí las articulaciones. Entonces, dándose el proceso de la visualización para identificar la
la función que mejor representa, entonces ya estamos trabajando o activando la génesis semiótica. Muy bien, una vez que nosotros ya hemos identificado la lista de curvas que podemos utilizar y de ellas seleccionamos 2, entonces nos vamos a hacer una segunda pregunta. Vamos a hallar esas reglas de correspondencia que nos permitan a nosotros trabajar el ajuste. Y para ello ya vamos a usar el GeoGebra. Entonces, para escoger el ajuste de curva, vamos a hacer una secuencia de pasos. En el GeoGebra clásico, porque es la versión que estamos utilizando nosotros, nos vamos a la opción ajuste lineal y con ella podemos hallar la ecuación de una recta que se ajuste de mejor manera con los puntos que nosotros hemos elegido en este momento, que son los puntos 3,37.42 y 5.11.3. Ingresamos los 6 puntos al GeoGebra, como lo habíamos hecho en el ítem 1, y activamos la herramienta ajuste lineal para luego enmarcar en un rectángulo todos nuestros puntos seleccionados. Ahí están las opciones. Seleccionamos los puntos A, B y C con un rectángulo y a esos puntos son los que vamos a ajustar con este tipo de función lineal. Entonces, con el ajuste lineal, ahí está la recta que mejor permitiría el mejor ajuste. Y el mismo GeoGebra pues nos da también la expresión algebraica, la representación algebraica de esta recta, ¿no? Y con ello... Recuerde su tiempo, disculpe. Recuerde su tiempo, se le va a acabar, por favor. Si puede apresurar. Ok, gracias. Ya. Y también tenemos el ajuste con una función cuadrática que también vamos a tener que usar la opción de cuadrática con puntos. Ingresamos nuevamente los puntos que teníamos en la tabla. Igual vamos a enmarcar en un rectángulo y vamos a hacer con el ajuste de función cuadrática. Y entonces el GeoGebra también nos da la curva que mejor ajusta en este caso con su respectiva regla de correspondencia. Entonces, una vez que nosotros ya hemos identificado esta curva con su regla de expresión algebraica, ya nosotros tenemos las 2 curvas que mejor ajustan a la lista de puntos. Entonces, a la luz del plano del análisis del ETM, tenemos nosotros que se activa la génesis semiótica porque el artefacto digital, el aplicativo del Casio Edu+ y el GeoGebra nos permite a nosotros activar esta génesis. Por otro lado, también activamos la génesis instrumental porque con esta génesis nos ha permitido identificar cuál es la curva que mejor se ajusta a la lista de puntos que tenemos. Y en la elección de esa curva que hemos hecho nosotros, al mirar cuáles son las 7 opciones que teníamos, nos permitió elegir a 2 de ellas, que en este caso era la lineal y la cuadrática, que tenían un mejor ajuste, y con ello también lo corroboramos con el GeoGebra. Al utilizar nosotros artefactos digitales para determinar y desarrollar esta tarea, entonces vamos a favorecer las activaciones de las génesis y en consecuencia vamos a poder activar los planos verticales, que esto ya nos evidencia la articulación de los planos epistemológicos y cognitivos basados en el ETM. Algunas referencias de lo que hemos nosotros utilizado aquí en el trabajo y la lista de recursos. Gracias. Muchas gracias, profesoras, por su presentación. Les hacemos recordar a todos los participantes que pueden mandar sus mensajes y sus preguntas a través del chat. Ellas van a tener, después de la ronda de presentaciones, 4 minutos para poder complementar su interés. Muy bien, a continuación vamos a dar el paso al profesor Mayar Ganosa Yupanqui. A José Vega Ramírez. Él nos va a hablar sobre los efectos físicos de los nanomateriales en el tratamiento de cáncer por simulación Penélope. Profesor José Vega, tiene 15 minutos para su exposición. Muchas gracias, profesores. Un agradecimiento a la Red Peruana de Universidades por la invitación. El tema es efectos físicos de las nanopartículas en el tratamiento de cáncer por simulación Penélope.
Pensando que se están viendo las diapositivas, entonces paso a la siguiente. Entonces, el cuerpo humano está compuesto de diferentes órganos y tejidos, ¿no? Con diferentes propiedades a la interacción de la radiación. Pero también existen materiales externos al cuerpo humano, como las prótesis, y ahora en esta parte de la tecnología y la evolución de investigaciones que están haciendo están los nanomateriales. Bien, entonces el resumen sería de que los tratamientos convencionales en radioterapia, braquiterapia, medicina nuclear están quedando de lado, ¿no? Las técnicas modernas utilizadas en la actualidad en radioterapia externa e interna con la utilización de nanomateriales es una tecnología que viene ocupando bastante interés en la comunidad científica. La utilización de nanopartículas en general está haciendo mejorar los tratamientos y la cura definitiva de tumores y ahorrando tiempo y dinero. Quiero decir que aquí también, no solamente aquí los materiales sólidos o los materiales no orgánicos son los que contribuyen justamente a la curación o el tratamiento de cáncer, sino también ahora están ya diferentes tipos de materiales biológicos o orgánicos. Bien, entonces, primeramente, entonces, para entender estos fenómenos físicos, tenemos que conocer el espectro electromagnético. El espectro electromagnético se divide en dos partes, ¿no? Radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. En realidad, las radiaciones ionizantes como las radiaciones no ionizantes están siendo utilizadas justamente en el tratamiento de cáncer. Entonces, quiero hablar directamente esta importancia justamente de conocer, ¿no? Dentro de la radiación ionizante, entonces están los rayos X, rayos gamma, están los electrones, rayos cósmicos, y dentro de la radiación no ionizante estamos ahí las radiaciones radiofrecuencias, dentro de la luz visible que se utiliza bastante ahorita es el infrarrojo, porque el infrarrojo es una radiación que justamente produce calor, y entonces al tener nanomateriales dentro del cuerpo, entonces estos materiales se van a calentar y produciendo un efecto justamente térmico al tumor, lo que ocasiona entonces es el acabado o el término o la muerte celular de estas células cancerígenas. Entonces, uno de los efectos físicos importantes de lo que sucede, tenemos que saber que la radiación está generada por una fuente de radiación. Esta fuente de radiación nos da un chorro de fotones que en sí viene a ser un espectro de radiación o espectro de energía. Es importante saber que un espectro de radiación o un espectro de energía está constituido por fotones de diferentes energías, que al interaccionar con el paciente, interaccionar con una muestra, y este efecto mismo se lleva en los equipos de análisis, ¿no? Porque todos los equipos de análisis están sujetos a una fuente de radiación, sea luz, sea radiaciones, cualquier tipo la que sea. Entonces, lo que sucede dentro del cuerpo humano, dentro del material, sucede absorción, como ven ustedes, solamente pasan algunos fotones, puede haber dispersión, y justamente eso es lo que nos reúne justamente en esta exposición para saber estos efectos. Entonces, al lado derecho nosotros podemos ver, justamente un cuadro, ¿no? Una presentación de efectos, ¿no? Como tenemos los rayos X, que al interaccionar con los electrones, entonces estos fotones van a ser absorbidos por el electrón, entonces el electrón adquiere una energía, una velocidad y sale del átomo, entonces a estos se llaman electrones ionizados. Puede ser que los fotones solamente den parte de su energía al electrón y parte de ella se dispersa. Entonces estamos hablando de dos efectos muy importantes en la física, que es el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Y además de eso, dentro del cuerpo humano se producen otro tipo de efectos que vamos a ver que son importantes justamente para acabar el cáncer por radiación, que es la producción de electrones Auger y la producción de fluorescencia, que si fluorescencia son radiaciones características. Eso viene de parte justamente por las radiaciones ionizantes, pero por las radiaciones ionizantes tenemos tres fenómenos aquí que sucede. Puede haber traslación, puede haber vibración o puede haber rotación. Justamente estos efectos se están utilizando ahora cuando se involucra o cuando se inyecta justamente nanopartículas o nanomateriales como las nanopartículas que pueden ser de oro o en los nanotubos de carbono
a producir esta radiación que viene a ser la radiación desde la ultravioleta, visible o los infrarrojos, produce una calor cuando estas nanopartículas están situadas dentro del tumor. Entonces el efecto va a ser térmico y ese efecto, al elevar la temperatura justamente de estas células cancerígenas, entonces se provoca justamente la muerte celular de estas células. Entonces, una de las interacciones de los fotones con la materia, entonces ya hemos hablado, ¿no?, que cuando el fotón incide, ¿no?, puede haber dispersión coherente, que ya hemos dicho que es el efecto Compton. Puede ser producción de pares, si es que la energía que sobrepasa es más de 1,22 MET. Puede haber dispersión incoherente, que justamente aquí hay dos tipos que he confundido aquí. Coherente es cuando solamente llega a una vibraciones, y cuando coherente cuando el fotón le da energía al electrón y se dispersan el fotón y el electrón. Y acá está la absorción fotoeléctrica. Los otros efectos que vamos a ver lo vamos a explicar poco a poco. Bien, entonces, ¿qué es los efectos físicos de la interacción? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros queremos irradiar a un tumor cancerígeno? Entonces, nosotros tomamos como fuentes de radiación los rayos X. Y los rayos X son fotones, ¿no? Fotones que tienen diferentes energías, como ya lo mostré, que es un espectro electromagnético. Y este espectro hay que conocerlo. Entonces, ¿qué pasa con el fotón? El fotón es un medio que es como el gatillo de una pistola que aprieta y dispara balas. Entonces, los electrones vendrían a ser balas que van a interaccionar justamente en el volumen de masa M del tumor. Entonces, estas balas van a comenzar a destruir estas células cancerígenas. Uno de los efectos justamente es cuando aquí vemos un electrón, pero si nosotros nos acercamos a átomos que ya tienen varios electrones, entonces cada uno de estos electrones van a ser parte justamente de esas balas que van a destruir las células cancerígenas. Entonces, un efecto importante que tenemos que conocer es qué es lo que provoca la radiación, cuando las radiaciones son radiaciones al orden del keV, que es decir, radiaciones bajas, y cuando tenemos radiaciones del orden del MET, que es decir, acá es kiloelectronvolts y acá es megaelectronvolts, que es decir, energías bajas y energías altas. Como ven ustedes, para energías altas, acá se provoca bastantes interacciones. Por lo tanto, entonces, acá se genera bastante, no solamente electrones, por estos efectos, sino también por los efectos por los efectos que hay entre las capas que existen dentro de los átomos, en la cual es la producción de los electrones Auger y la radiación, las radiaciones características de fluorescencia. Entonces, y cuando los fotones tienen mayor energía, entonces estos fotones es un poco difícil de ser absorbidos. Por lo tanto, entonces, lo que nosotros nos toma ahora como estudio es ver este efecto de acá, ¿no? Cuando los fotones son absorbidos en el material y estos producen diferentes cantidades de electrones que van a justamente hacer que el electrón, el tejido tumoral sea justamente acabado o estas células sean eliminadas. Bien, entonces tenemos que átomos que se encuentran en el cuerpo humano. Acá tengo solamente 3, pero son más los que pueden estar. Y si nosotros vemos justamente en la figura, está el hidrógeno, está el carbono, el oxígeno, y hay otros átomos más. Lo que quiero con esta figura, quiero ver que el cuerpo humano está compuesto con átomos de bajo Z, ¿no? O bajo de electrones y protones. Pero lo que nos interesa acá son los electrones. Entonces, como ven, el hidrógeno tiene un electrón y así sucesivamente los átomos que tenemos en el cuerpo humano son pocos electrones que tienen. Entonces, justamente en los tratamientos convencionales que se tiene en radioterapia, quimioterapia o en otro tipo de terapias que se utilizan las radiaciones, entonces solamente los electrones que están en el cuerpo humano son los que actuarían como parte del camino justamente para acabar estas células cancerígenas. Pero, ¿qué pasaría que si nosotros utilizamos diferentes átomos que tengan alto Z, como las nanopartículas de oro,
como las nanopartículas de platino, como moléculas de dióxido de magnesio, ¿no? Eso es algo importante justamente y que nos permite justamente tener una visión más allá de lo que nosotros podríamos ya acá en el Perú o en la UNSA o en cualquier universidad trabajar justamente por este mal que realmente ocasiona mucho daño a muchas personas, ¿no? Que es el cáncer. No solamente al paciente, sino a las familias mismas. Y otra de las investigaciones que se tiene ahora en la actualidad es los nanotubos de carbono. Y como vemos, cada uno de ellos está compuesto, en el caso de las nanopartículas de oro, son nanopartículas sólidas, que son adheridas o movilizadas por fármacos que justamente llevan justamente al objetivo. Aquí la nanopartículas de platino, que es el cisplatino, es utilizada en la quimioterapia. Entonces, aquí las nanopartículas de oro necesitan ser llevadas al tumor, pero aquí ya con el tratamiento de quimioterapia, estas cisplatinos permanecen en el tumor. Entonces, esto, como ven ustedes, estos átomos tienen un montón de electrones. Entonces, quiere decir, de lo que teníamos átomos con pocos electrones, aquí aumentamos un montón de electrones. Entonces, es como tener una ametralladora dentro del tejido tumoral que ayudaría justamente a acabar más rápidamente el tumor. Entonces, estos estudios es importante. Otra de las cosas que estamos viendo acá es la molécula de dióxido de magnesio. Esta molécula de dióxido de magnesio, sabemos que el cáncer, por sus características importantes, él necesita de oxígeno que es llevado dentro de la sangre. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cada una de las nanopartículas o nanomateriales necesitamos movilizarlos. Ellos se movilizan a través de los vasos sanguíneos, llevando justamente el oxígeno y los nutrientes, y hay fármacos justamente para llevar a diferentes órganos, como el hígado, los pulmones, los vasos, el cerebro, y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es un efecto que es importante, que nos llevaría justamente de repente a la solución, como en otros países ya lo están haciendo, a la solución y acabar, no solamente para tratar el cáncer, sino para prevenir el cáncer. Entonces, aquí vamos a mostrar que este efecto EPR, que significa efecto de la permeabilidad y retención mejorada, que es un fenómeno único de los materiales sólidos que están relacionados con sus características anatómicas y fisiopatológicas. Entonces, como vemos aquí, acá son los vasos normales, los vasos sanguíneos, ¿no? Que si la persona es normal, no tiene ningún tipo de problemas de cáncer, entonces estos vasos sanguíneos se distribuyen en forma normal. Entonces, si acá tenemos los vasos sanguíneos, entonces acá las células epiteliales, ¿no? Tienen una conformación muy uniforme. Pero si nosotros pasamos a ver en los vasos tumorales, acá hay una desorganización tremenda. Y sobre todo acá las células epiteliales se deforman un poco, haciendo que justamente este sea una característica importante para transportar de los nanomateriales a estos vasos sanguíneos. Esto es importante. Entonces, estos vasos sanguíneos, el tumor hace que justamente se produzca mayor, en una forma desordenada. Él quiere obtener mayor nutrientes y mayores oxígenos, por eso hace que este tumor haga el crecimiento de estos vasos sanguíneos. Entonces, como podemos ver aquí en la siguiente figura, esta es la parte de los vasos normales. Como ven ustedes, hay un ordenamiento, pero cuando se crea un tumor, este tumor entonces hace que justamente haya un desorden tremendo, donde se puede acá captar las diferentes nanomateriales. Aquí podemos ver ya de otra forma, ¿no? Cuando ya se tiene el tumor, entonces la producción de estos vasos sanguíneos, entonces es necesario que el tumor genera justamente para que él se alimente. Entonces, acá vemos otra forma, ¿no? de estos vasos sanguíneos, pero cuando ya el tumor, vemos cómo es que estas estructuras de los vasos epiteliales se deforman justamente para dejar pasar justamente, en este caso, cualquier componente o fármaco que necesitamos llevarlo, tal sea las nanopartículas o nanomateriales o fármacos que pueden ayudar justamente a eliminar, ¿no? Entonces, y si nosotros, existe una técnica que es la angiogenética, que justamente es romper estos vasos sanguíneos para que el tumor no se alimente. Entonces, hay muchas cosas para poder realizar con respecto al estudio del tratamiento de cáncer o la prevención del cáncer.
Tenemos acá cómo llevar justamente las nanopartículas de oro, ¿no? A través de genes, ¿no? Que decir, puede ser proteínas, puede ser otro tipo de fármacos que puedan llevar al tumor. Y acá nosotros tenemos que las nanopartículas de oro, entonces pueden ser, al trasladarse al tumor, ellas pueden ser calentadas por un tipo de radiación. Bien, entonces aquí lo que no se quiere es justamente que por los vasos sanguíneos, como vemos el cáncer, Profesor. aquí, perdón, está en su fase primaria, pero cuando estas células cancerígenas se van transportando para formar justamente lo que se llama metástasis, entonces en esta etapa ya es bastante difícil que la persona haga un tratamiento mejor para poder resolver sus problemas. Entonces, lo que nosotros utilizamos aquí es justamente un software que se llama Penélope, constituido justamente de diferentes directorios, subdirectorios, que nos ayudan justamente a poder realizar las simulaciones para la prevención, no tanto la prevención, es para el tratamiento justamente, cómo es que sucede justamente el transporte de radiación a estos tumores cancerígenos. Entonces, la metodología... Profesor, su tiempo se va. Sí, ya, correcto. Entonces, acá tengo la metodología, tenemos que encontrar fuentes de radiación igual a lo que... Sí, bueno, me faltaría, ya dije en un comienzo que no pude medir justamente el tiempo de las diapositivas. Para poder explicar. Correcto. Entonces, bueno, entonces acá nosotros mostramos algunos materiales, ¿no? De la simulación, la comprobación. Esto es importante justamente que, bueno, no hay tiempo para hacer los coeficientes de atenuación másico. Acá hay una comprobación que pasa con los tejidos que tienen diferentes densidades. Aquí vemos justamente el efecto justamente cuando las nanopartículas, la radiación justamente se acumula. Cuando no hay nanopartículas, la radiación puede interaccionar con las células sanas. Acá hay una comprobación de la dosis justamente que se necesita entre la región y el hueso, y un ejemplo que se tiene aquí, la comprobación. Acá hay datos justamente que nos permiten ver cuál es la concentración de nanopartículas que pueden llegar al tumor. Acá tenemos una parte que es el factor de aumento de dosis, ¿no? Para diferentes concentraciones. Y aquí tenemos otros datos que pueden ser importantes justamente para medir y saber cuál es la concentración de nanopartículas que pueden ser llevadas justamente a los tumores cancerígenos. Sí, van a disculpar justamente porque, bueno, no medí el tiempo de las diapositivas porque, bueno, no tomé mucho interés en el tiempo, pero sí les digo que aquí en este trabajo y algunos trabajos que nosotros estamos haciendo, estamos no solamente viendo justamente el tratamiento, sino también estamos investigando fármacos o materiales primas como las plantas medicinales que podrían prevenir justamente muchas o la cura justamente del cáncer. Existen técnicas, una técnica de radioterapia angiogénica, y hay otras cosas más que realmente ese efecto EPR nos puede abrir la mente para hacer investigaciones con respecto a eliminar los tumores cancerígenos. Gracias por su atención y disculpen la parte que he hecho muy rápidamente al último del trabajo, y eso sería todo. Muy agradecido. No se preocupe, profesor José. Va a tener 4 minutos complementarios después de las exposiciones para poder abarcar de manera sucinta de repente las últimas partes de su interesante exposición y sus interesantes alternativas que vienen planteando desde su universidad. Muy agradecido. Bien, luego a usted, profesor José. Bueno, a continuación, el profesor Mayar Ganosa Yupanqui nos va a brindar la exposición sobre marcadores químicos de plantas medicinales en el Perú. El profesor Mayar Ganosa Yupanqui es docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en productos naturales terapéuticos, doctor en farmacia y bioquímica. Sus investigaciones son en el área de la fitoquímica, instrumentación analítica, aislamiento molecular, polimorfos de medicamentos y, lógicamente, el control de calidad y educación para la salud. Profesor Mayar, tiene 15 minutos para su exposición. Muchas gracias.
Y muchas gracias por la invitación a la Red Peruana de Universidades. Muchas gracias a todos. Buen día. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar? Se confirma, profesor. Si le da presentación completa, bueno. Ok, adelante, profesor. Sí, perfecto. Bien. Como se mencionó, el tema correspondiente ahora son marcadores químicos de plantas medicinales del Perú. Quien les habla, yo soy el profesor Mayer Luis Ganosa Yupanqui, de la Universidad Nacional de Trujillo. Bien, tenemos nosotros un grupo de investigación. Vamos a ver aquí. El grupo de investigación está conformado por el doctor Nicolás Fabre y la doctora Varel Julián y la doctora Inés Castro Dionisio de la Universidad Paul Sabatier Toulouse 3 de Francia. También tenemos al doctor Rainer Buchmann de la Universidad Estatal de la República de Georgia. También tenemos a la doctora Luz Suárez Rebasa y quien les habla de la Universidad Nacional de Trujillo, a la doctora Jessica Bardales Valdivia de la Universidad Nacional de Cajamarca, a la magíster Luz María Yanampa Mendoza, que es nuestra aliada de la empresa Fito Perú Sport SAC. Y tenemos los tesistas Evaldo Zabalón Techo, Floras Matas Cigüeñas, Manuel Ascate Pasos, Estefania Ramírez Vega, Carlos Ayala Falcón, Javier Gutiérrez Serrano y Alejandrina Llore Mora. Son los equipos que trabajamos con este proyecto. Es un proyecto financiado por el CITEC, Fondesit, Banco Mundial. Y bueno, y ahora pues voy a compartirles un poco de la experiencia que se ha tenido. Muy bien, entonces, nosotros tenemos que las plantas medicinales, por lo general, han sido, bueno, utilizadas de generación en generación por todas por las comunidades nativas, se puede decir, y luego esto ha ido pasando a las áreas ya urbanas. En las áreas urbanas, en lo que tenemos nosotros los mercados, específicamente en Trujillo, por ejemplo, hay un mercado llamado mayorista, donde tenemos zonas grandes donde venden estas plantas medicinales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nuevamente, ahí el señor que está haciendo la venta de estas plantas, y específicamente los venden de esta manera. Como ustedes podrán ver, este sistema no existe un orden en este hecho, es decir, ellos solamente compran y venden plantas, y estos vendedores no son conocedores del conocimiento tradicional que realmente sí lo tienen las propias comunidades o las propias personas conocedoras de esto, ¿no? Entonces, existe una gran confusión, porque muchos de ellos venden una planta y realmente con el nombre común, porque ellos no saben nombres científicos, obviamente, ocurre que las combinan. Hay unos estudios donde se ha demostrado, por ejemplo, que ellos tienen, por ejemplo, cola de caballo y varias colas de caballo. Tienen, por ejemplo, lo que se llama pasuchaca y son 3 especies diferentes. Y así una serie de cosas que realmente eso genera un gran problema. Ante esta realidad, había en medicina complementaria de salud, comenzaron a generar un sistema más organizado, ¿no? Se hicieron un catálogo y comenzaron a pedir o a buscar proveedores que les puedan brindar que la planta pues sea de garantía y que puedan dar a sus pacientes. De tal forma que en salud se desarrolló lo que llaman las farmacias naturales, ¿no? Entonces, y dentro de ello pues tenemos nosotros la dispensación de estas plantas medicinales. Dentro de ello, por ejemplo, ustedes podrán ver ahora, los hacen en unos paquetes laminados, como pueden ver ahí de esa manera, los forma ordenada, y los pacientes que son atendidos, pues ya no van mucho, bueno, estos pacientes no van a los mercados, sino simplemente salud les proporciona. Bien, entonces, aparentemente hasta ahí debe haber una buena calidad, o sea, hasta ahí no debería ningún problema, pero ocurre lo siguiente, que cuando se hace un barrido de este tipo de productos, encontramos, por ejemplo, que en los petitorios que se tienen, por ejemplo, nosotros separamos 10 especies, de las cuales estamos investigando en este momento, ¿no? Dentro de ellos tenemos Desmodium mulliculum, Tichlia paronichoides, Gentianella borosea, Valeriana officinalis, Equisetum arvense, Geranium ayabacense. Tenemos Mistontachi setosa, Maitenus laevis, Phyllanthus niruri y Vixia orellana. Hay más, obviamente, pero dentro de la investigación solamente seleccionaron estas 10 por ser de mayor consumo, se puede decir, o de mayor movimiento. Pero lo curioso que pasa es que si nos damos cuenta aquí, tenemos una especie Valeriana officinalis. Y después de haber hecho las investigaciones taxonómicas con el doctor Rainer Buchmann, pues acá no encontramos Valeriana officinalis. Y también tenemos Equisetum arvense, que tampoco, que es la famosa cola de caballo, que tampoco está en esta zona en Perú. Ambas son europeas. Entonces por ahí empieza el detalle, ¿no?
de poder nosotros identificar marcadores químicos que sean característicos para poder determinar si realmente estas especies, las que tenemos en Perú, que realmente funcionan, ¿no?, son tan iguales o no a las que se tienen en Europa. Entonces, bajo este contexto, se ha hecho un mapeo en el Perú para que podamos nosotros verificar dónde están estas especies. Si las especies que se están proveyendo a salud, los proveen de esas zonas. Como ustedes podrán ver acá, la flor de arena, a nivel de Cajamarca, Huamachuco, Pasco, Huancavelica, valeriana netamente Cajamarca, y así cada una de ellas, ¿no? Cola de caballo, por ejemplo, de propio Lima, ¿sí? Entonces, existe una problemática, por lo tanto, y un ejemplo que voy a dar, como se mencionó, el tiempo es corto, solamente voy a hablar de cola de caballo, de todas ellas. Tenemos nosotros que existe en Perú Equisetum giganteum y Equisetum bogotense. Bien, nosotros tenemos acá, por ejemplo, este Equisetum bogotense es un producto de exportación, se menciona como bogotense. Tenemos nosotros Equisetum arvense, que se vende en Perú como arvense, pero la pregunta yo les digo, si no tenemos arvense, hemos hecho indagación y recolección de muestras y no vamos a encontrar arvense. Entonces ese es un detalle. ¿Cómo es que se está vendiendo aquí como arvense? Bien, entonces bajo estos contextos decimos, muy bien, hay que hacer un control de calidad. Entonces se hizo un análisis de cromatografía líquida acoplada a un detector de radiodiodos en el Laboratorio de Control de Calidad de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Entonces la investigación consiste en tomar muestras de campo y hacer los estudios con las muestras que están siendo proveídas a los pacientes o que se venden en los supermercados, ¿no? O también compararlas con las que están en los mercados informales, ¿no? Esto de acá, nosotros utilizamos en Trujillo un HPLC con arreglos de diodos y luego nosotros obtenemos un fingerprint una huella digital, una huella dactilar, y con esto se hace una identificación de posibles marcadores, ¿no? Porque es lo que se tiene. Como nosotros estamos aliados con la Universidad de Toulouse en Francia, entonces, después de haber hecho este estudio, la primera parte, de identificar las diferencias o semejanzas de varias muestras, en este caso de cola de caballo, viene la otra parte y se verificó, por ejemplo, que cuando se hace en nivel de la comparación de los perfiles, ¿sí? Tenemos acá nosotros estos perfiles y tenemos, por ejemplo, el perfil de la muestra de cola de caballo colectada de Cajamarca, tenemos la que está en la parte superior y la de producto envasado en la parte inferior. Como podrán notar ustedes, hay buena diferencia, ¿no? A nivel nosotros de este cromatograma. Entonces, hay algunos picos que coinciden y otros no. Entonces, definitivamente, estamos viendo que realmente puede ser que sea la misma, pero que esté degradado porque no ha habido un buen tratamiento en el proceso, o que sea otra especie. Bien, entonces, nosotros seguimos con el estudio y decimos, muy bien, ahora la siguiente etapa para poder definir con claridad cuáles son estos marcadores que nos permitan poder tener una clara orientación sobre específicamente si son o no son, porque el problema que ocurre es que también en las muestras que se vienen o que da de salud, vienen las muestras a veces trituradas. Me refiero un poco ya no como hojas totales. Y algún problema que existe cuando llevamos a veces al herbario es que dicen, no, necesito que sea la planta completa, que tenga la flor o que tenga todos los órganos completos. Entonces, este es un gran problema porque muchas de las especies que se venden, ya sea en los mercados o que vengan en los empaques, no vienen con todas esas características. Y más aún todavía si nosotros tenemos productos como cápsulas que vienen muchos de ellos triturados, y esta trituración pues genera un problema porque no sabes qué es lo que te están dando. Entonces, bajo este tenor, nosotros tenemos que igual se hace la comparación de las muestras colectadas con una muestra de empaque o todas las muestras de empaque. Y luego esto se corre en un equipo, en un LC, un cromatógrafo líquido acoplado a un espectrómetro de masas de alta resolución. Este equipo lo trabajamos directamente con la Universidad de Toulouse en Francia, ¿sí? Y luego de este sistema de resultados, este reporte, se hace un comparativo con el diccionario de productos naturales o con los artículos científicos que se van teniendo. Y con ello, pues, tenemos nosotros la garantía de que estos metabolitos que se están identificando para esta especie se mantengan. Ahora, esto es muy importante porque luego nos permite hacer una red molecular para verificar lo que nosotros llamamos una identificación de especies de sitio, o hablamos de una especie de una fitogeografía, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta de que existen especies
que en diferentes, obviamente, ya sea que sean de la Sierra Norte, Centro y Sur, existen variación, es decir, hay metabolitos que no están, que cambian, ¿no? Y en cambio otros que se mantienen, estos marcadores. Entonces, igual ahora estamos con un grupo trabajando con Piura, con el doctor Fidel Torres, en lo que es Ayabaque o Ancabamba, y nos damos cuenta también que es igual. Hay unas especies, por ejemplo, que tienen un nombre vulgar y acá en Trujillo otro nombre vulgar, pero obviamente científicamente nombre científico es el mismo, pero químicamente varía. Entonces, eso de ahí nos permite tener una data. Lo que buscamos con el proyecto es tener una base de datos de moléculas que nos permite identificar mediante un perfil, decir, esta especie es de tal zona, ¿no? Porque en esas características, los factores climáticos, ¿no? Medioambientales, pues están dando la garantía de que el estrés que se genera sobre esa planta está haciendo que genere ciertos metabolitos y que para nosotros son útiles, ¿sí? Entonces eso. Ahora, también en la revalorización, es decir, nosotros, ¿por qué decir que Equisetum arvense es la que tiene el efecto? Si acá en Perú no hay, y la que se utiliza es Equisetum giganteum o Equisetum bogotense. Dependiendo, los amolinteros utilizan Equisetum bogotense, y lo que venden comúnmente, o lo que dan en ese grupo, por ejemplo, es Equisetum giganteum. Entonces, la pregunta es, si nosotros tenemos que estas especies peruanas o que crecen aquí en Perú tienen un efecto bueno, es decir, un efecto positivo, porque a nivel de salud, conversé con los médicos de salud y ellos me mencionan que definitivamente puede ser respuesta positiva, porque aquí en el sur hay médicos que prescriben las plantas medicinales, o sea, no prescriben medicamentos, ¿no? También hacen otras terapias alternativas, como por ejemplo acupuntura, hacen aromaterapia, entre otros. Entonces, el contexto es que estas especies peruanas podemos darle esa revalorización. Y es decir, nosotros decir que nuestros productos, ya sea, por ejemplo, Equisetum cola de caballo, que no es Equisetum arvense la que tenemos en Perú, como valeriana, que no es Valeriana officinalis la que tenemos en Perú, sino es la valeriana pilosa, y así otras más que estamos investigando en el grupo, podemos decir, sí, estas plantas peruanas sí tienen tan igual efecto, o tal vez mejor, que las que están en las farmacopeas oficiales europeas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que se está indagando y buscando. Bueno, entonces, bajo este contexto, nosotros tenemos como resultado de este análisis por el equipo, por LC masas, tenemos nosotros, por ejemplo, la identificación de esta molécula. Por lo tanto, entonces tenemos aquí en lo que vemos la A, como es la muestra colectada, ¿sí? De Equisetum giganteum, que ya fue identificado taxonómicamente. Y luego el B, que son de los envases, ¿no? Que estamos encontrando y que estamos analizando. Por lo tanto, entonces, cuando tenemos de esa manera, nos damos cuenta de que hay moléculas que no las tiene el envase, el producto envasado. Entonces, una de ellas, por ejemplo, una característica es el que vemos acá el número 5. Acá tenemos un cromatograma por HPLC con arreglo de Dios a 254 nanómetros, y luego acá tenemos el cromatograma de ion total, ¿no? De ion total en ese modo negativo. Y vemos acá lo que está rojo, 4, 5, 8 y 10, ¿no? Como ustedes comprenderán, como estamos en el proceso de investigación y sacando unas publicaciones, entonces por ahora no se van a dar todas, pero te decimos nosotros que el número 5, por ejemplo, es un grupo característico de esta especie. ¿Cuál es esta? Tenemos nosotros que esta molécula de acá, tenemos nosotros la Equisetum pirona. Esta Equisetum pirona es lo que correspondía y que no tiene ese grupo. En cambio, está el canferol, 3-sorbócido, 7-glicósido, sí lo tienen ambas. Entonces, ahí tenemos nosotros estos dos marcadores característicos, pero sí, como podemos ver acá, el número 5 no aparece acá, ¿sí? Entonces, ese es el detalle que quería mostrarles en este aspecto y buscar de esa manera y poder mencionar cuáles son los marcadores característicos que puedan garantizarme que esa especie, así me venga en un polvo triturado o una cápsula, pueda decir cuál es el vegetal que se está utilizando y si realmente es el correcto. Bien, luego tenemos nosotros, en este trabajo que se hizo, se presentó también como un análisis de LCDAD masas de cola de caballo dispensada por la Farmacia Natural de Salud en el 8º Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos este postre que se presentó, y acá cuando se trabajó obviamente en 3 etapas, perdón, 4 etapas. Primera etapa es la colecta, como ya se menciona, ¿no? Comparado con el sistema de los envases. Luego tenemos la segunda etapa, que es la identificación taxonómica, para estar totalmente de acuerdo. Y muchas de las especies no corresponden
hay muchos de los empaques, ya sea del mercado, ya sea que se dan en salud, algunos días no corresponden con el nombre, pero lo curioso es que tienen efecto terapéutico. O sea, no coincide el nombre, pero porque es otra especie, pero los resultados son muy buenos, ¿no? Y por último tenemos la tercera etapa es la extracción misma, que se hace por sonicación, y luego la identificación por LC masas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vengo a mostrarles como una parte. Tenemos de más plantas, sino por la cuestión del tiempo no las puedo presentar todas, pero como digo, en el grupo estamos trabajando con 10 por ahora, y con otro grupo de investigación con otro tipo de especies como los mirciantes. Muy bien, quiero agradecer al proyecto de Consistente Banco Mundial por el financiamiento, y seguimos trabajando en eso. Muchas gracias a ustedes por brindarme su atención. Muchas gracias, profesor Mayer, por su importante investigación. Creemos que las plantas medicinales realmente es un recurso valioso y que justamente hace falta seguir investigando sobre ellas. A continuación, vamos a pasar a la siguiente exposición, que corresponde a pesquería en la mota. Javier del Águila Chávez es biólogo, máster en Ecología y Desarrollo Sostenible y doctor en Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ha elaborado en instituciones públicas y privadas y ha orientado buena parte de su trabajo en las pesqueras y en la acuicultura amazónica. Realiza docencia universitaria en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en la Facultad de Ciencias Biológicas, en el Departamento Académico de Ecología y Fauna. Y está adscrito al Departamento Académico de Hidrobiología. Tiene una amplia experiencia en proyectos de control y desarrollo con recursos de la diversidad biológica. Profesor del Águila, tiene 15 minutos para su exposición. Adelante. ¿Está con nosotros el profesor del Águila? ¿Me confirma? Hacemos un llamado al profesor. Hola, buenos días. del Águila. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, profesor? ¿Puede compartir su presentación, por favor? Sí, sí le escuchamos, profesor. ¿Puede compartir su presentación? Sí. ¿Me puede dar acceso, por favor, para compartir? O si alguien puede pasarlo desde allá. Hola. Por favor, soporte. Sí, un ratito. No, un ratito, profesor. Soporte, por favor. Un soporte, por favor. Sí, okay. Me da acceso para presentar. Un profesor, voy a darle acceso. Ok, ya tengo acceso, no se preocupe. Muy bien. Profesor, comparta su pantalla. Sí, por favor. Recuerde gracias. Que tiene 15 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Un momentito. Okay. A ver si me confirma, por favor, si ya está la información. Hola. ¿Me puede confirmar, por favor? Se ve su pantalla, pero todavía la presentación. Debe darle doble clic al PPT. Ya está. ¿Lo tienen, por favor? Por favor, vuelva a compartir. Ya lo tiene, por favor. ¿Sí lo tiene, por favor? Hola. Todavía no se ve, profesor. ¿Ya tiene la pantalla? Todavía no, profesor. Tiene que darle doble clic. Ya está con doble clic, ya está en modo presentación. Pero me imagino que no, la señal no debe. Sí se aprecia. Hola.
Adelante, ya lo visualizamos. Adelante, profesor. Sí. Adelante. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a la Red Peruana de Universidades por esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta experiencia de desarrollo de un trabajo sobre una pesquería emergente en la Amazonía peruana. Estoy refiriendo a la pesquería de la mota, que es un pez que actualmente se está ¿Me copia? ¿Aló? Hola. Sí, le copiamos, profesor. Seguramente tiene algún inconveniente con su servicio de internet. Puede volver a compartir. Sí, sí, sí. Sí, claro. Ya se aprecia, profesor. Puede darle pantalla completa para que pueda pasar su exposición. Ok. Bueno, voy a... Disculpen este sistema de conexión. Muchas gracias. Quiero comentarles, para hablar sobre la pesquería de la mota en la Amazonía peruana. Mota es un recurso pesquero que está considerado como una pesquería emergente desde el año 2000, básicamente desde el año 1997 empieza a generarse un interés por este recurso, porque existe una demanda muy alta en la parte de Colombia para reemplazar a una especie que se conoce como capaz, el Pimelodus grosfoppi. En ese sentido, esta pesquería en la Amazonía peruana toma niveles importantes en cuanto a desembarques. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar básicamente un diagnóstico de la pesquería de la mota, Calophysus macropterus, a escala de Amazonía peruana. Para este trabajo se realizaron 2 estudios: un diagnóstico de la pesquería de la mota en época decreciente, entre mayo y octubre de 2019, y un diagnóstico de la pesquería de la mota en época de vaciante, entre noviembre a abril de 2020. Para desarrollar ese trabajo se empleó información primaria, mediante salidas a campo, y técnicas cualitativas, entrevistas de validación a pescadores. Se empleó información secundaria cuantitativa proveniente de las direcciones regionales de la producción de Loreto, Ucayali y San Martín. Como les decía hace un momento, la pesquería de la mota tiene una historia reciente, de no menos de hace 15 años, 20 años acá en Loreto, toda vez que este recurso no es consumido por la población amazónica, y su interés más está por los altos niveles de precio que ha adquirido para su comercio a nivel de la frontera del Perú entre Colombia, Ecuador y Brasil. Sin embargo, hoy en día esta pesquería ya abarca otros departamentos como Loreto, Ucayali, y principalmente la región San Martín, que es la que recibe la producción que se genera tanto en Loreto como en Ucayali. Entre 1980 a 1989 se genera el interés por esta pesquería. Luego, en el año 1987,
se producen los primeros registros de desembarque de este recurso. En el 97 existen coincidencias con la pesquería del CINI o Capaz, que es el Primelodus grosshoffii en Colombia, y el 2000 empieza el incremento de la presión de pesca sobre este recurso. Del 2000 para adelante, hasta la fecha, se reporta el uso de delfines de río como cebo para la pesca de la mota. Esta pesquería es una pesca muy particular, tiene visos de ser una pesquería totalmente nueva, con prácticas no muy usuales acá en Amazonía, y entre ellas se usan diferentes tipos de artes y aparejos de pesca para la pesca de la mota. Se usan principalmente redes arrastradoras, sonderas, redes bolicheras, red trampa o conocidas localmente como agalleras, y está bastante documentado la forma de la pesca de la mota, determinando el uso de delfines, lagartos y otros animales como carnada. Esto es una preocupación mayor porque esta pesquería se vale de otros recursos de la biodiversidad, como principalmente la fauna silvestre, para poder lograr su captura. Más adelante les voy a explicar este procedimiento. Principalmente se usa animales de la vida silvestre, entre los destaca delfines de río, como Sotalia floratilis e Inia geoffrensis, y caimanes como Melanosuchus niger, caimán cocodrilos y Paleosuchus sp. Se usa como cebo para la pesca de la mota. Muchos de los pescadores que acá en la zona de la Amazonía se conocen como moteros, no usan ningún arte y aparejo de pesca, y para la pesca de la mota solo se valen de su. Las redes de pesca que inicialmente mencioné son para pescas masivas, pero para pescas menores de 500, hasta 500 kilos, principalmente el uso de la mano es una práctica muy común. Como ustedes pueden ver en las siguientes imágenes, espero pueda ya estar, si me confirman por favor, si las imágenes ya están apareciendo, y vamos a darnos cuenta que el uso de la mano para pescar este recurso se vale de carnada compuesta por vísceras y sangre de ganado vacuno y grasa de cerdo. Esta se conforma en un preparado, en un balde de 20 litros, y este preparado se va arrojando cada cierto tiempo al agua para concentrar a este recurso sobre lo que significaría la carnada. La pesca, el pescador habilitado en el caso de la Amazonía con mucho conocimiento, usa la mano solamente para meter en el agua y sacar a las motas que están comiendo la carnada, y esto es permanentemente. Con la mano pueden escoger los tamaños de este recurso pesquero e inmediatamente son puestos en recipientes para su posterior selección, para su comercialización posterior. La pesca de la mota en la actualidad en la Amazonía abarca las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios principalmente. Sin embargo, la mayor pesca de la mota se da en el departamento de Loreto y su comercialización principalmente en los departamentos de Ucayali y San Martín. En Madre de Dios, este recurso se ha prohibido desde el año 2016 debido a las altas concentraciones de mercurio en los ríos de la región Madre de Dios. Esta pesquería es una pesquería que ha significado un permanente desembarque pesquero, siendo los valores de desembarque parecidos. Tanto, como sabemos, en la Amazonía tenemos dos periodos bien marcados, creciente y vaciante, y en creciente se ha obtenido aproximadamente 613.36 toneladas de este recurso, versus la vaciante, un promedio de 503.20 toneladas. Quiere decir que esta pesquería se desarrolla casi todo el año y los valores obtenidos en los desembarques difieren ligeramente tanto en vaciante como en creciente. Entonces, este recurso es un recurso con alta demanda, una pesquería emergente que es necesario tomar atención al respecto, a las autoridades, por cierto.
las conclusiones de esta investigación nos dicen que las zonas, artes y aparejos de pesca en la pesquería de la mota en la Amazonía peruana no dependen de la época del año. Principalmente se realizan en zonas de escasa vegetación y profundidad entre 1 a 3 metros. La pesca directa con la mano es la técnica más difundida en faenas de pesca que duran entre 5 a 7 días, llegando a capturar hasta 500 kilogramos. Al ser vinculadas con potenciales conflictos, cada vez se ubican en zonas de menor control por las autoridades, por ejemplo, cercanos a áreas naturales protegidas, que es una presión mayor por las formas como se desarrolla esta pesca. Genera una dinámica social importante, pues se ven Bueno, al parecer ha perdido la comunicación otra vez el profesor, su conectividad me parece que está un poco lenta. Igual aguardamos, ojalá se pueda conectar otra vez. Pueden ir haciendo sus preguntas, por favor, a través del chat para los otros colegas que van a finalizar, al finalizar la transmisión de todas las exposiciones, va a haber 4 minutos para cada uno de ellos. Quizás adelante. No se preocupe, profesor. Ya, bueno, adelante. Entendemos que los problemas de conectividad genera una dinámica social importante, pues se ven involucrados distintos actores en la cadena de valor, pescadores, acopiadores, compradores locales, mayoristas, habilitadores. Hay una dinámica muy fuerte entre los departamentos de Loreto y Ucayali en cuanto a este recurso. Y también genera una importante fuente de ingreso porque los precios de venta son atractivos, coincidiendo que para desarrollar esta pesquería no se necesita una alta inversión, ¿no? Con muy pocos soles usted puede convertirse en un pescador de mota. ¿Y qué es lo que está pasando ahora para la Amazonía en cuanto a esta pesquería, ¿no? Al ser una pesquería emergente, con aspectos de insostenibilidad por las formas de cómo se desarrolla su pesca con el uso de animales de la vida silvestre, se requiere una urgente atención para lograr que esta pesca sea sostenible. Tampoco es la idea prohibir, porque esto generaría todo un problema social, hay que generar otros tipos de atención a esta pesquería, tal vez a través de programas de manejo que puedan determinar cuotas para el aprovechamiento de este recurso y eventualmente un mayor control para evitar los lugares. ¿Cuáles son las preocupaciones? Esta pesquería es un riesgo a la salud pública y al entorno. El uso de animales de la vida silvestre es de preocupación mayor. Condiciones deficientes que tiene esta pesquería es altamente informal, y desafíos identificados principalmente. Es importante la participación institucional gubernamental para atender a esta pesquería. Capacitación e investigación, que requerimos un mayor conocimiento de lo que está pasando con este recurso y con los animales de la vida silvestre que principalmente se usan para capturar a la especie. Y finalmente la innovación tecnológica, ver la posibilidad de seguir estudiando la necesidad de llevar a la especie a la cultura, con la finalidad de reemplazar estas prácticas de uso o de captura por una crianza de estas especies en acuicultura, ¿no? Ya investigaciones que han adelantado este procedimiento, pero sin embargo aún falta desarrollar un paquete tecnológico para la crianza de la mota en condiciones controladas. Finalmente, agradecer a la Red Peruana de Universidades por darme la oportunidad de mostrar esta investigación en proceso. Vemos que todavía hay mucho por hacer respecto a las pesquerías amazónicas. La mota es un caso muy particular, pero sin embargo hay otros recursos que también dentro de la pesca merecen atención.
Muchísimas gracias y estoy atento para cualquier pregunta. Buenas. Hola. Hola, hola. Sí. No tengo... Disculpen, también. Hola. Profesor. Sí, sí, adelante, le escuchamos, profesor. Sí, muchas gracias. Esto ha sido todo. Lastimosamente el sistema de conexión acá en Loreto nos juega estos malos momentos. Sin embargo, espero haber cubierto las expectativas de hacer llegar un trabajo que hemos desarrollado como parte de una investigación de las pesquerías acá en la Amazonía peruana. Muchas gracias, profesor. No solamente en Loreto son los problemas de conectividad. Yo particularmente me encuentro hoy en Chota y toda la conectividad también está fallando, justamente por las tormentas eléctricas que se vienen suscitando en estas últimas semanas aquí en la Sierra Norte de nuestro país. Agradecemos a todos los expositores de esta sala. Si bien es cierto, la conectividad nos ha jugado una mala pasada, pero los trabajos de investigación han hecho que nos olvidemos de esto. Son trabajos muy interesantes en donde han hablado de modelos matemáticos, justamente para el trabajo de los atrapanieblas, ¿no? Esta investigación sobre el cáncer, también que nos presentó el profesor José Vega, que realmente es muy interesante saber que estos nuevos materiales pueden ayudar a curar esta enfermedad. O trabajar con nuestros recursos naturales, como la pota o las plantas medicinales. Hemos tenido un panorama muy grande al respecto. Y bueno, en el chat hay algunas preguntas que son muy interesantes. Felicitan a todos los expositores, cabe señalar eso, ¿no? Y me parece que acá tenemos una pregunta para el profesor José Vega Ramírez. Actualmente se han elaborado medicamentos de nanotecnología en enfermedades de cáncer. Si está el profesor José Vega, por favor, si puede responder la pregunta. Bueno, no entendí, se ha cortado la comunicación, pero más o menos lo que quiero es que he escuchado es que si se ha producido nanofármacos, ¿no? que utilicen justamente estos nanomateriales, algo así, porque no he escuchado muy bien la pregunta, profesor. Se la repito, profesor Vega. Muy agradecido. Sí, no se preocupe. Actualmente se han elaborado medicamentos de nanotecnología en enfermedades. Ya, bueno, este es un trabajo de simulación, este es un trabajo que permite justamente dar un panorama, una visión de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? El trabajo en realidad es sobre el tratamiento de cáncer, pero también estamos trabajando con plantas medicinales oriundas de acá de la región, ¿no? Que ayudan justamente a prevenir justamente para ciertos cánceres como próstata o algo así. Entonces, nosotros recién estamos comenzando en esa línea, ¿no? De determinar justamente características propias de ciertas plantas medicinales, ¿no? Y estas convertirlos como tipo fármacos, ya con los estudios y experiencia que se tiene de otras investigaciones, ¿no? Utilizar justamente este efecto EPR, ¿no? El efecto de permeabilidad, ¿no? Y retención, que ese es importante conocerlo. Hay mucho para hacer ahí y nosotros estamos justamente en ese camino para comenzar en esa investigación. Nosotros estamos haciendo ahorita puramente investigación en la parte de simulación. Muy bien, profesor. Muchas gracias por su respuesta. Para el profesor Mayer Ganosa, me parece que es esta pregunta de Makelvin Jara. ¿Recomienda uniformizar una metodología de recojo de plantas y poder mantener las propiedades moleculares de las plantas medicinales? Y bueno, hace un comentario también. Y la manera de poder acceder a las guías de estas plantas para que puedan ser accesibles al público y estas puedan acceder de una manera inmediata al conocimiento de los nombres científicos de ellas. Profesor Mayer.
Sí, muchas gracias. Sí, en definitiva, respecto a lo que corresponde la pregunta sobre los herbarios, ¿verdad? Bien, nosotros actualmente, nosotros hicimos una consulta a por qué tanto problema no hay nombre. Entonces no está regulado realmente. O sea, aquí en los supermercados, bueno, los supermercados, mercados grandes o pequeños o paradas también, las plantas son vendidas de forma, ¿cómo le puedo decir? De una forma no organizada, ¿no? De tal manera que no hay una clara orientación y vigilancia sobre eso. Las municipalidades tienen que trabajar un rol importante en ello, pero la pregunta es, hacen eso, pero ¿dónde hacen este control? O sea, ¿dónde garantizan que estas plantas realmente sean las que corresponden? Cuando uno va al herbario, por ejemplo, en Turquía tenemos un herbario, ¿cierto? Cuando investigamos, llevamos las plantas al herbario, nos garantizan, pero siempre y cuando la planta esté completa. Si uno lleva solamente una rama, puede decirse, dice, no, no te puedo determinar cuál es la especie. A lo máximo te puedo decir cuál es el género o la familia, ¿no? Entonces ahí se genera un problema, porque normalmente pues, las plantas cuando lo traen, lo colectan o lo, entre comillas, a veces depredan, ¿no? De las zonas de su hábitat propio, entonces llevan y no son épocas donde está con flor, pues. Entonces, bajo este contexto, definitivamente un estudio químico, un estudio molecular, como estamos viendo ahora, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque de esta manera, si yo no necesito tener toda la planta completa, solamente una parte. Entonces, estamos haciendo una alianza donde llamamos una especie de corroboración de la parte del herbario, la parte botánica, con la parte química. Porque hasta ha pasado eso, y eso ha ocurrido, que botánicamente dicen, es una especie. Y pasa el tiempo y dice, uy, no es, era otra. Entonces, esos contextos a nivel químico ya no se darían. Por eso es que nosotros estamos buscando esto, ¿no? Y en conjunto con nuestro herbario estamos trabajando y viendo algunas plantas que tenían ciertos problemas de la identificación de nombres, ¿no? Por lo tanto, entonces, el contexto es que nosotros como universidad lo que queremos es organizar para que nosotros podamos aportar a nuestra comunidad y poder organizar, como se menciona, a los vendedores que tienen esta planta, nosotros ir con ellos y decirles muy bien, saben que nosotros vamos a dar la garantía de que la planta es esa, ¿correcto? Porque eso es lo que buscamos con este proyecto, porque nosotros vemos que existe un gran desorden y no está tan armonizado esto de las plantas, porque como les mencioné, y para terminar con esto, existen plantas que son hepatotóxicas. Por ejemplo, lo que es la pasuchaca, ¿ya? Esta pasuchaca que llaman, hay 3 plantas que son pasuchaca, pero la que realmente es la que tiene la capacidad para poder, que se utiliza como para la diabetes, solamente es una. La otra no tiene efecto y la otra es hepatotóxica. O sea, justo aparece cuando la primera no está. Entonces es un riesgo muy alto de salud pública. Por eso yo creo que es un punto prioritario en nuestro país y por eso estamos haciendo esta investigación. Gracias, profesor Mayer. Realmente es muy interesante tener ese conocimiento y saber, lógicamente, qué plantas son las que pueden curarnos y también ayudarnos a combatir alguna enfermedad. Y justamente Ernesto Chura nos hace esa pregunta y nos indica cuáles son los pero Ernesto Chura hace la siguiente. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿No se copia? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Hola, hola. Sí, Ernesto Chura pregunta cuáles son las cosas que ayudan al cáncer. Doctor Roncal, por favor, repita la pregunta. Me parece otra pregunta bien para Maya. ¿Cuáles son las plantas que pueden ayudar a combatir el cáncer? Sí, esta pregunta va para mí. Bueno, le voy a hacer un comentario. ¿Perdón? ¿Habla?
Bueno, voy a dar un enfoque porque creo que tocaron un tema de cáncer, creo que uno de los conferencistas, pero que no necesariamente fue de plantas, ¿no? De forma general, existen ya plantas catalogadas para ello, ¿no? Cuando tienen una gran capacidad antioxidante. Y bueno, dentro de los rubros actualmente, para en el seguro, o hablando de las plantas que estoy trabajando, que son 10, ninguna de ellas están catalogadas o consideradas dentro del tratamiento de cáncer, porque ya existe un petitorio para ello, ¿no? Pero sí sé que hay plantas que utilizan, por ejemplo, bastante utilizan el noni, ¿no? Que es uno de los que hay, la guanábana también. Entonces, pero no están dentro de mi línea de trabajo, ¿no? Pero sí existen ellos, ¿no? Sí existe esta información. Ahora, hay que tomar en cuenta de que para el cáncer hay muchos factores también, ¿no? Entonces, como uno de los ponentes mencionó, pues hay unas combinaciones actualmente. Hay trabajos donde se hace nanotecnología con tanto unas fusiones de algunos productos también naturales y con otras cuestiones a nivel de, este, de algunos sistemas radioactivos también, ¿no? Acá en Trujillo un profesor trabaja con bastante con oro, es un físico, y entonces, bueno, creo que también va a dar conferencias. Pero eso es lo que puedo mencionarles sobre las plantas respecto a que sí existen, pero en el seguro no existe en el petitorio del seguro para poder dar netamente el tratamiento de cáncer. Pero sí las hay de forma común, ¿no? Doctor Roncal. Mientras el doctor Roncal creo que se conecta, solo quiero agregar, creo que habían dos preguntas, creo que contesté una, nomás la anterior, estoy leyendo acá en el chat. Dice, ¿no? ¿Qué recomienda para uniformizar una metodología de recojo de las plantas y poder mantener las propiedades moleculares de plantas medicinales? Y de esta manera dice, poder acceder a las guías de estas plantas puedan ser accesibles al público y estas puedan acceder de manera inmediata al conocimiento. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta cuando lo común que ocurre es que una empresa, por ejemplo, que le vende a E-Salud, ¿no? Ellos no van, ellos no cosechan, ellos van a ciertas comunidades y les piensan, es que voy a comprar el plante. Entonces hay una persona o un grupo que le llaman los colectores. O ellos son los que reciben, ¿no? Entonces van a familias, las familias van al campo, recolectan y los almacenan. Y no los almacenan de una forma adecuada. Entonces, ese contexto, después de almacenar, lo tienen por unos días o una semana, y luego después de ello lo llevan a Lima y recién ahí lo venden, ¿no? Entonces, ese tiempo que pasa durante ese almacenaje que no es el adecuado, genera un sistema de alteración de moléculas. Por eso es que yo mostré en la cola de caballo, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sí, o sea, este proceso de alteración genera, o este proceso de mala manipulación genera alteraciones en la molécula y por lo tanto en su actividad biológica. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Vamos al campo, porque ustedes han visto el mapeo, estamos yendo a diferentes zonas de Perú, y tomamos las muestras del campo mismo, con todos los sistemas adecuados de colecta como corresponde, un secado adecuado, para evitar el mayor, o para evitar la descomposición, o evitar el deterioro de las moléculas. Entonces, mientras más intacto está, es mucho mejor. Y por eso es que tenemos todo el pool de moléculas. Ahora, la forma adecuada para que se pueda mantener esto es que cuando se seca o cuando se colecta, normalmente las personas que hacen lo llevan a una área donde lo acumulan. No, deben secarse. Lo más adecuado es que en la zona de colecta se seque, ya sea por panel solar, ya sea simplemente al aire libre, con sol obviamente tapar un poco la sombra, y cosas por el estilo. O sea, puede hacerse en esa misma zona. O a veces simplemente colocarlo en cordeles, ¿no? O ponerlo en una zona donde pueda el aire, principalmente el aire y el calor, dependiendo obviamente donde se colecte, porque hay zonas donde hay mucho frío, pues ahí no va a haber, ¿no? No se va a poder. Pero en lo posible es separar, ¿no? Y por lo tanto, eso se va a mantener más. Y desde que se colecta hasta que se procese el secado, tiene que ser lo más corto posible el tiempo, ¿no? Por lo tanto, si se va a hacer una venta, entre comillas, lo que llamamos el biocomercio, ¿no? Tiene que hacerse ni bien se colecta en ese momento, al máximo un día, y llevarlo a la zona donde lo van a hacer el secado, que así lo hacen las empresas, ¿no? Lo hacen un secado adecuado. Y de esa manera, pues, se puede garantizar que este producto tener las moléculas lo más intactas posibles y de esa forma el efecto farmacológico deseado, ¿no? Es lo que se busca principalmente. Gracias.
Cristian, el doctor Roncal se desconectó. Sí, el profesor Roncal se comunicó con nosotros. El profesor Roncal de la Universidad Nacional de Cajamarca ha tenido problemas de conectividad. Nos pide cerrar la mesa agradeciendo, eso sí, a todos los ponentes que han podido compartir sus experiencias de investigación el día de hoy. En breves minutos iniciará la siguiente sala, vamos a cerrar esta y luego de unos minutos a las 10:30 abriremos para la siguiente exposición. Muchas gracias a todos los ponentes y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Gracias.